Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico. Le doy la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil a Guillermo Celi, director nacional del Movimiento Suma, y aquí en los estudios de la ciudad de Quito a Jimena Ponce del Movimiento Alianza País. Señores, muy buenos días. Iniciamos el debate, 1 minuto 20 para cada uno para que ustedes puedan argumentar y 30 segundos como derecho a la réplica en caso que ustedes así lo consideren. Inicio con Guillermo Celi. Guillermo Celi, se ha debatido y se está debatiendo la propuesta de la reelección a todos los candidatos de elección popular. En ese sentido, la Asamblea Nacional en este momento ya está tramitando el tema, pero se ha abierto un debate. ¿Es conveniente o no conveniente la reelección de las dignidades de elección popular para la consolidación de la democracia ecuatoriana? Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la señora Ponce y un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. En este caso, Carlos, hemos sido muy claros nosotros en relación a la reelección indefinida. Nosotros consideramos que una reelección indefinida es un estímulo perverso para gobernar pensando en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Suma está siempre atento a que las nuevas generaciones sean las que surjan y generen un debate e incremento de ideas frescas, de ideas de futuro en lo que es la política ecuatoriana. Nosotros estamos de acuerdo con lo que hoy día manda el artículo 114 y 144 de la Constitución, una sola reelección para todos los cargos de elección popular. Esto no va dirigido a ninguna persona en particular. Esto va desde un vocal de junta parroquial, pasando por concejal, asambleísta, alcalde, prefecto, vicepresidente y presidente de la República. Nosotros consideramos que la alternabilidad democrática es fundamental en el país, donde ideas frescas se puedan generar dentro de la acción y el servicio público. Y en ese sentido hemos mantenido nuestra visión desde lo que manda el pueblo ecuatoriano en una constitución aprobada hace apenas 6 años, la Constitución de Montecristi, donde habla de una sola reelección, y es lo que Suma 23 está de acuerdo. Gracias, Guillermo Celi. Ahora el turno de Jimena Ponce. Jimena Ponce, la misma pregunta, un mecanismo perverso para la democracia ecuatoriana. Dice Guillermo Celi. Buenos días, un saludo con todas y con todos. Una buena mañana acá en Quito, un poco lluviosa, pero esperemos que se vaya recuperando en el día. Bueno, yo creo que precisamente lo que acaba de decir el doctor Celi es un contradictorio, es decir, está en contra de una reelección por un supuesto premura u orientación de su gestión de una autoridad popular electa por el pueblo para un siguiente periodo, pero está ratificando su interés porque esto ocurra una sola vez, es decir, el tema básico, el de concepto, está contradiciéndose. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos esta enmienda constitucional en el sentido de que sea el elector, que sea el pueblo ecuatoriano quien tenga más opciones. No se está proponiendo la reelección automática, se está proponiendo la posibilidad de una candidatura. Y un candidato estará sujeto al favor o no del pueblo ecuatoriano. Me parece que ese es un elemento fundamental. ¿Qué nos ha pasado nosotros como Alianza País? Pues en las elecciones pasadas de hace más de un año, casi un año, pues tuvimos ahí algunos elementos. Creo que el 60% de nuestros candidatos fueron a la reelección y no todos ellos lograron tener el favor del pueblo. Así que hay la opción absolutamente clara de la ciudadanía de continuar o no con quien ha demostrado una buena gestión, y esa es la oportunidad que se le está dando al pueblo. De hecho, la Corte Constitucional señala que esta es una enmienda que amplía los derechos del ciudadano al dar una opción Gracias, más. Jimena Amoroso. Jimena Amoroso, gracias, que estaba pensando en la reunión de ayer de la Flaxo. Sí. Gracias, Jimena Ponce. Guillermo Celi, vamos, dice Jimena Ponce que hay una contradicción en su argumentación y que más bien el tema de la alternabilidad estaría dada por la decisión del pueblo ecuatoriano, ya que no hay una reelección de carácter automático, sino la posibilidad de presentarse una reelección para que el pueblo ecuatoriano sea el que decida, y en ese sentido ahí plantea la contradicción. Coherentes con nuestra bandera ideológica de que el modelo de gobierno responsable es lo que debe de primar, hemos sido muy claros en relación a este tema. Primero porque la alternabilidad, como decía hace un momento, es fundamental. Adicionalmente a ello, que el actual régimen en el proceso eleccionario del 2013 jamás planteó
una posibilidad de una de una reelección indefinida. Pero es luego del 23 de febrero, que estamos a poquísimos días de cumplir ese primer año en que se triunfó con la democracia en el país, donde los valores de la democracia, de la libertad, del pluralismo, de generar todo un proceso de eficacia en la acción administrativa, cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, se dio lugar en el Ecuador, y que estamos apenas a poquísimos días de conmemorar ese primer año. Pero luego del 23 de febrero cambiaron las cosas y se plantea una reelección indefinida. No hay ningún tipo de contradicción en el planteamiento que hacemos desde Suma 23. Una sola reelección es lo coherente, es lo que el pueblo ecuatoriano ya votó hace 6 años, de una constitución que se nos hablaba para 300 años y que ahora vía enmienda se la pretende reformar, y no a través de la voluntad soberana del pueblo, a través de una consulta popular. Gracias, Guillermo. No hay contradicción, se plantea y ya está incluido la reelección por una sola ocasión, y adicionalmente no era parte del discurso político de Alianza País. Alianza País cambia el discurso político según Guillermo Celi y hoy plantea una reelección sin límites de tiempo. A ver, recordemos, noviembre del 2012 aproximadamente, cuando estábamos en campaña para las elecciones del 2013, se planteó ya el tema de la reelección. Esto me parece que es absolutamente, se lo puede revisar en los registros de medios de comunicación, desde el propio compañero presidente. ¿Por qué se planteaba este tema? Porque justamente el alcalde de Nebot, o sea, cristiano, entiendo que afina a los movimientos de derecha como es Suma, pues estaba participando en un N mandato, es decir, él estaba participando para una reelección que ha tenido durante algunos periodos. Y en ese momento no era cuestionable, es decir, en ese momento no se decía que el fundamento de la democracia era la reelección inmediata, indefinida o no. En ese momento creo que todos estábamos conscientes de que es un proceso electoral, y creo que también estamos conscientes que no hay que engañar al pueblo diciendo que el único elemento de la democracia es la alternabilidad. El elemento de la democracia para nosotros fundamental es el debate, es la discusión, es generar espacios colectivos de toma de decisión. Y ese creo que es elementos en los que tenemos que ir construyendo y tenemos que irlos fortaleciendo. Por tanto, el tema de la reelección, insisto, lo que hace, y de acuerdo a la misma sentencia de la Corte Constitucional, el mismo análisis que hace para determinar que son enmiendas, amplía derechos del pueblo ecuatoriano, amplía derechos del ciudadano y ciudadana al tener un candidato más. No estamos diciendo un presidente, estamos diciendo un candidato, y la ciudadanía con la posibilidad de votarlo o no. Derecho a la réplica, Guillermo Celi, con 30 segundos, o paso a otro tema. Bueno, primero, que la democracia y el progreso y el servicio público en favor de la ciudadanía, defendiendo y cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, no es titularidad ni de la izquierda ni de la derecha. Es titularidad de quienes somos responsables, y eso es fundamental aclararle al país. Esa es inclusive nuestra bandera ideológica, de que la venimos proponiendo desde hace 2 años. Somos evidentemente un movimiento joven en el Ecuador, pero a pesar de ello no hemos parado de recorrer el Ecuador, de escuchar a la gente, de escuchar a la ciudadanía y hacerle un planteamiento coherente, con cancha inclinada, con árbitro en contra, pero seguimos en la lucha. Gracias, Guillermo Celi. Bueno, paso a otro tema que tiene que ver con el tema de las reelecciones. Me voy a concentrar en el tema de la reelección y voy con Guillermo Celi, ya con su minuto 20, y después con Jimena Ponce, con preguntas muy concretas en relación a cada uno en cuanto a su postura. A ver, Guillermo Celi, ¿por qué temer a una reelección independientemente de cómo sea? Aquí se ha planteado sin límite de tiempo para todas las dignidades de elección popular, si en definitiva es el pueblo el que va a decidir. ¿Por qué no permitir que ese pueblo decida si ese proyecto político le ha hecho bien o le ha hecho mal al país o a la ciudad o a la provincia? Minuto 20. Porque es indiscutiblemente importante que se dé una alternabilidad democrática, porque adicionalmente desde el poder, estando desde el poder, es complicado para el resto de actores y candidatos entrar a un proceso de campaña. Miren lo que pasó ahora en la campaña que culminó el 23 de febrero de 2014. Fue complicado para todos nosotros enfrentarnos al poder constituido, donde tienen ventajismos indiscutibles, pero obviamente con un gran esfuerzo, con una gran aplicación de un trabajo a través de tocar puertas, de escuchar a la ciudadanía, conseguimos 19 alcaldías, 3 prefecturas, 95 concejalías, más de 250 vocalías de juntas parroquiales, pero fue un esfuerzo tremendo. Como decía yo, con las condiciones
en contra de nosotros, pero a pesar de ello, el esfuerzo de miles de ecuatorianos, el cariño que se le tiene al Ecuador, el deseo de servir al país, logró que el 23 de febrero se culmine una primera etapa importante en la democracia del Ecuador. Pero eso debemos de señalarlo. Mire que nosotros hemos ganado alcaldías, concejalías, prefecturas y vocalías de juntas parroquiales. Y a pesar de ello, que a la final podría ser muy cómodo de nuestra parte estar de acuerdo con reelección indefinida, porque tenemos dignatarios, no, mantenemos nuestro criterio de una sola reelección como manda hoy la Constitución. Gracias, Guillermo Celi. Voy a utilizar los 30 segundos para una precisión y paso con Jimena Ponce. A ver, Guillermo Celi dice, el tema de la reelección estaría perjudicando a otras opciones porque hacer campaña desde el poder deja o establece una ventaja para quien está ejerciendo una función. Pero eso mismo se establece con una sola reelección, que es el argumento de Guillermo Celi, por un lado, y por otro lado es, si ustedes ya vencieron acá en la ciudad de Quito a un alcalde en ejercicio, ¿por qué tener miedo entonces a esos procesos de reelección? Precisamente por nuestro espíritu democrático, porque consideramos que es fundamental la alternabilidad. Aquí hay que darle oportunidades absolutamente a todos. En 2 periodos, en 8 años de servicio, se pueden hacer muchas cosas, pero a pesar de ello, es fundamental que sí, que un proyecto político permanezca, pero que haya un recambio generacional, que haya un recambio entre los actores. Aquí no hay solamente, y el planteamiento de Suma es ese, no hay solamente una persona. Aquí hay líderes que se van generando, que se van cultivando, que se van preparando para optar por ese gran reto del servicio público. Gracias, Guillermo Celi. Ahora voy a Jimena Ponce. A ver, pero Jimena Ponce, ¿de dónde nace este viraje y esta migración del discurso político de Alianza País en cuanto a la Asamblea Constituyente? Me refiero no a la reelección de carácter indefinido o sin límites de tiempo, y ahora sí, cambiar las reglas del juego, cambiar de caballo a la mitad del río, no es inclinar la balanza, no es establecer un correctivo producto de que ustedes sienten una debilidad en la estructura partidista o del movimiento político, por cuanto no podrían tener un candidato con reales opciones a ganar. A ver, justamente ayer en el lanzamiento del libro, Alfredo Serrano decía, déjenla vivir a la Constitución. Déjenla vivir, déjenla que nazca, que crezca. La Constitución no fue un punto de llegada, me parece que fue un punto de partida de un nuevo Estado, un Estado que pretende ser posneoliberal, cambiar las relaciones de poder, determinar otras formas de la tenencia de los bienes, de los factores de producción. Y es en esa construcción en la que tenemos que seguir avanzando. La Constitución nos plantea enormes retos, tenemos que ver cómo los cumplimos. Y para eso hay vías políticas. Una de las vías políticas es precisamente esta enmienda que se está planteando a este texto constitucional, absolutamente habilitada, absolutamente legítima por el 441 y 442 de nuestra Constitución, en la que ella mismo dice se puede reformar y se puede cambiar o enmendar con tales pasos. Y son los pasos que estamos siguiendo dentro del marco que el misma Corte Constitucional nos ha planteado. Es una opción política que como movimiento político Alianza País la estamos asumiendo. Y no se contradice en nada con ninguno de las esencias fundamentales de la democracia. Tanto es así que la misma Constitución ahora permite la reelección por una vez. Y no se está contradiciendo, no se está eliminando ningún elemento de alternabilidad. Y por el otro lado, la preocupación que nos quieren sembrar algunos movimientos de oposición a todo el pueblo ecuatoriano, es que se van a mal utilizar los recursos. Para eso existe institucionalidad, para eso existen otras funciones del Estado que tienen que velar con control, con correctivos, la función electoral, que esto no ocurra en ninguno de los casos. Voy a utilizar, al igual que utilicé con Guillermo Celi, los 30 segundos, pero en ese sentido, independientemente del discurso político, hay una realidad. Se pueden generar cuadros, como dice Guillermo Celi, pero una cosa es generar cuadros y otra cosa es generar líderes políticos con opciones a triunfar en un proceso electoral. Y en ese sentido, el propio presidente de la República dijo, no podemos poner en riesgo el proyecto político. A confesión de las partes, ya está todo dicho. Pero es así, eso es para darle continuidad a lo que estaba señalando anteriormente. Tenemos una vía política, la Constitución nos plantea unos retos enormes que tienen que irse cumpliendo en el tiempo. Y para nosotros parte de ese cumplimiento tiene que ver con que este proceso político se vaya sosteniendo. Indiscutiblemente, Rafael Correa es un líder no solo nacional, no solo porque ha ganado estas elecciones, sino es un líder regional. Fíjese lo que está ocurriendo en la CELAC, en este organismo de los países latinoamericanos y del Caribe. Una propuesta de combatir la pobreza que concita a todas las regiones, a todos los pueblos,
todos los países de la región. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Cuándo hemos tenido un liderazgo que sobrepase el tema del mercado, de ver cuánto vendes, cuánto tienes, cuánto te doy, y sobrepase para que un acuerdo regional sea el eje central, el combate a la pobreza y la desigualdad? Esa capacidad la tiene nuestro país, ese liderazgo con el compañero Rafael Correa. ¿Por qué nosotros como Alianza País vamos a desechar una carta como la tenemos con Rafael Correa? Gracias. ¿Por qué vamos a someternos a las lógicas políticas de Creo o de Suma? Por favor, si me miran el monitor para poder apreciar bien el tiempo, les voy a agradecer porque ahí como que me perdí. Voy donde Guillermo Celi. A ver, Guillermo Celi, pasemos de tema. El tema de la consulta popular planteada por el movimiento Creo fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral. Hay constitucionalistas que dicen que se estaría planteando de forma equivocada y de adrede de parte de Creo el tema para rechazarlo como estrategia, como para que generara una estrategia política de decir nos estamos victimizando porque nos están rechazando nuestra oportunidad. ¿Estaría de acuerdo Guillermo Celi con eso? Bueno, primero permítame, Carlos, concluir la pregunta anterior, por supuesto. Mire, hay líderes latinoamericanos que nosotros admiramos, como el caso de Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, como el caso de Pepe Mujica o como el caso de Michelle Bachelet en Chile, que a pesar de sus altísimos niveles de popularidad, a pesar de las buenas ejecutorias como gobernantes, han dado lugar a la posibilidad real de convicción de la alternabilidad democrática, y en un caso han tenido que esperar un periodo, en el caso de Michelle Bachelet, y en el otro caso no han vuelto a correr en las elecciones. Gracias, Guillermo. Y han dado lugar a otros terminó cuadros. el derecho a la réplica. Vamos al minuto 20 con la pregunta anterior en relación a la consulta popular planteada por Creo. Mire, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros consideramos que siempre es importante consultarle al pueblo ecuatoriano. Pero la consulta popular debe ser auténticamente democrática y auténticamente ciudadana. Se debe ciudadanizar. Nosotros venimos recorriendo más de 3 meses y medio, nuevamente una quinta vuelta al país, con muchísimo cariño, planteando los temas relativos a la enmienda, entre comillas, porque es una reforma constitucional, para debatir con los más amplios sectores. Presidentes universitarios, catedráticos, comerciantes, diferentes sectores gremiales, con los diferentes barrios al respecto de las enmiendas constitucionales. Pero estas deben ser asumidas por la ciudadanía. Este es un tema demasiado importante para la democracia del Ecuador. No debe haber ningún dueño ni titular. El ecuatoriano en general, hombre y mujer, debe apropiarse de un proceso de consulta popular que sea auténticamente de los ciudadanos. Esto no tiene que haber un embanderamiento de carácter político, sino la única bandera, la bandera del Ecuador. A ver, Guillermo Celi, usted y yo nos conocemos ya hace algún tiempo y quiero hacerle una pregunta concreta dentro de los 30 segundos. El discurso que nos acaba de dar, o la argumentación que nos acaba de dar, ¿significaría entonces que Suma, y valga la redundancia, no se sumaría a la propuesta de Creo? Nosotros hemos dicho y ratificamos, todos los procesos de consultar al pueblo ecuatoriano son importantes, pero en el particular, con relación a las enmiendas constitucionales, que son reformas constitucionales, debe haber un amplio debate nacional y debe ser la ciudadanía, los ecuatorianos, que asuman como propia un proceso de consulta popular sin banderías políticas, con la única bandera del Ecuador por un tema tan importante para la democracia del país como es el tema relativo a las reformas Guillermo Celi. constitucionales. ¿Debo asumir que esa respuesta es un no? ¿Se sumaría? Perdí el audio. ¿Debo Carlos, interpretar su respuesta como un no a mi pregunta? Reitero. No. Esta Guillermo, consulta popular ¿sí debe no? ser auténticamente ciudadana y auténticamente democrática. O sea, nosotros no hay estamos en este momento recorriendo el país y debatiendo el tema. Guillermo Celi, es manavita. Yo pensaba que en Manaví no le gustaban las fiestas taurinas. Bueno, vamos donde Jimena Ponce. 100% manavita. La misma pregunta en relación a la consulta popular. No sumamos a Creo nosotros. A ver,
El tema de la pregunta es interesante conversarlo con la ciudadanía. La pregunta encierra una modificación a la Constitución, por tanto, no es solo describirla e ir al Consejo Electoral y dice, ay, tengo una iniciativa de consulta popular. Tiene que pasar por el filtro constitucional porque implicaría un cambio a la Constitución, así como lo hicimos la Asamblea, con todo el poder que tenemos al haber sido votados por el pueblo. Tenemos ese poder, preguntamos a la Corte Constitucional, es enmienda, es reforma, nos dice de las 17, 16 son enmiendas y una reforma, nos aprueba las 16. Y ahí salimos entonces a los procesos ya legislativos, a los de debate, a los de discusión con la ciudadanía. ¿Qué nos plantea acá Suma y lo que escucho? Un movimiento político que dice que va a liderar o va a motivar un movimiento ciudadano. Yo creo que hay que estar clarísimos. Creo es un movimiento político con candidato banquero a la presidencia de la República. Suma es otro movimiento político que recoge algunos de las derechas, que tiene posiciones de oposición, que tiene posiciones con los sectores tradicionales de la oligarquía, del poder económico, y así se expresan en la Asamblea. Pues por eso lo puedo decir. Bueno, ya no tienen asambleísta de Suma porque el único asambleísta que tenían ya se declaró independiente. Entonces son fuerzas políticas que están ahora tratando de dinamizar una consulta ciudadana. Hay que ser absolutamente claros en esto. Quiero agradecer a Guillermo Celi y Jimena Ponce y comprometerlos para un pulso político para seguir debatiendo en una hora sobre estos temas relativos a las enmiendas constitucionales y fundamentalmente el tema de la reelección, que creo que es lo que más ha concitado el interés de la ciudadanía. Guillermo Celi, muchas gracias. Un gusto, Carlos, y muchísimas gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. A usted también, Guillermo. Jimena Ponce, muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a la ciudadanía que nos sigan en este debate. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias. Como siempre, las conclusiones son de ustedes.